Muy bien, vamos a cantar un tremendo al Señor en esta tarde. Ahora quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, hermanos. A Primera de Timoteo. Los niños pueden salir a sus clases. Niños pueden salir a sus clases. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Timoteo, capítulo 4. Se salen los niños, ¿verdad? Ya está llena la iglesia, se salen los niños y empiezan ahí las bancas, ¿verdad? A ponerse, pero qué bendición, hermanos, esta tarde. Gracias a Dios por la música, gracias a Dios por los hermanos, por cada corazón que está aquí en esta tarde, hermanos. Gracias a Dios por ello. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a 1 Timoteo capítulo 4, por favor. Cuando usted tenga 1 Timoteo capítulo 4, le invito a que se ponga de pie. 1 Timoteo capítulo 4, y vamos a leer, hermanos, el versículo 6, por favor. 1 Timoteo 4, versículo 6. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3, hermanos. 1 Timoteo 4, 6. 1, 2, 3. Si esto enseña, serás buen ministro de Jesucristo, cumplido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que podamos aprender acerca de la vida de Timoteo, Señor, que podamos aprender acerca del corazón del apóstol Pablo y sobre todo, Señor, acerca de tu voluntad y tu corazón que tienes para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor, a comprender que muchas veces, Señor, tengo que dirigir mi vida no a las demás personas, sino a mi propia vida. Señor, por favor, ayúdanos en esta tarde a comprender tu palabra y a ser edificados. Señor, edifícanos, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, quiero hablarles en esta tarde acerca de este versículo. Dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo en la fe: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, si algo nosotros tenemos que cuidarnos, es que nos tenemos que cuidar de mí mismo. Cuídate de ti mismo. ¿Sabe usted que la tentación más grande que tenemos es tratar de preocuparnos por todas las cosas que están alrededor de nosotros, excepto de nosotros mismos? Cuidamos la manera en que otro cristiano se comporta, cuidamos la manera en que otro cristiano habla, pero algo, hermanos, que nosotros fallamos en nuestras vidas es cuidarnos en la manera en que estamos dirigiendo nuestras propias vidas. Es más fácil ver los errores de otras personas. Es más fácil decirle a otros lo que tienen que hacer o cambiar, pero es muy difícil ser nosotros mismos, hermanos, el poder ver nuestros propios errores. Entonces, la primera persona que debo de examinar en este mundo, hermanos, es a mí mismo. Pablo anima a Timoteo diciéndole que se cuide de sí mismo. Si no nos vemos, hermanos, a nosotros mismos de una forma realista, nunca comprenderemos dónde están nuestras dificultades personales. Y si no puedo ver mis dificultades personales, no podremos, hermanos, ser autodirigidos con eficiencia. Entonces, cada uno de los que estamos aquí necesitamos examinarnos primeramente. Por ejemplo, hubo un hombre que quiso examinar la vida de un zapatero y luego el zapatero le da su propia explicación. William Carey dijo lo siguiente: a menudo este hombre es llamado el padre de las misiones modernas. Era zapatero de oficio, este hombre llamado William, era zapatero de oficio antes de ir a Irlanda. Tenía un mapa de la India en su tienda, deteniéndose de vez en cuando para estudiarlo, y llegaba ahí para orar sobre ese mapa. Y a veces, debido a su ministerio de predicación que William tenía, su negocio de calzado sufría o no tenía el impacto que debería de tener. Y un día un amigo le reprendió por descuidar su negocio y le dice: ¿descuidar mi negocio?, le dice William. Y le dijo él: sí. Y mirándole William fijamente dijo lo siguiente: mi negocio es extender el reino de Dios, solo agarro zapatos para pagar los gastos. Entonces, una de las cosas que vemos aquí, hermanos, es que muchas personas, así como esta persona, amigo de William, le quiso decir que su negocio se estaba yendo para abajo. Y en realidad William está diciendo que de vez en cuando vende zapatos para pagar sus gastos, porque su negocio es extender el reino de Dios. No importa cuál sea su ocupación en este mundo, todo cristiano debe de tener la mentalidad de Carey. Mi verdadero negocio, dijo él, es extender el reino de Dios. No solo trabajo para pagar los gastos.
En otras palabras, hermanos, todo cristiano debe de ser un fiel ministro de Jesucristo. Y para poderlo hacer, tiene que cuidar de su propia vida. Si no cuida de su propia vida, va a perder todo lo que debería de tener. Y cuando digo, hermanos, que cada cristiano, está en el ministerio, dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, cada creyente que está aquí, en este lugar, si es miembro de la iglesia, debe de estar involucrado por lo menos en algún ministerio. Dice la Biblia en Efesios 4, 11 al 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué Dios constituyó este número de personas que está hablando? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, hermanos, tienes mucha importancia dentro del ministerio de Cristo. No eres una persona salva y listo, tienes un propósito dentro de la iglesia. Si usted dice, yo ya estoy grande, yo ya estoy viejo, yo ya estoy avanzado de edad, yo soy muy joven, no pongamos pretextos. Cada uno de las personas tenemos que cumplir el propósito para edificar el pueblo de Dios. De alguna manera o de otra. Si yo le preguntara en esta tarde, ¿cómo está usted? Verdaderamente, ¿cómo está usted? No estoy hablando cómo está su trabajo, cómo está su familia, cómo está su escuela, sino le estoy preguntando, ¿cómo estás tú? Debemos de escudriñar, hermanos, nuestras vidas para saber cómo estamos delante de Dios. Hermanos, la primera persona que uno tiene que cuidar es de sí mismo. Si uno no cuida de sí mismo, uno va a empezar a divagar en su propia vida cristiana. Entonces, hermanos, dice Lamentaciones 3:40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Hermanos, escudriñemos nuestras propias vidas, escudriñemos nuestro servicio, escudriñemos, hermanos, nuestra profesión que tenemos como cristiano. ¿Qué es lo que hacían los cristianos? ¿Por qué se le llamó cristianos en Antioquía por primera vez? ¿Alguien que me diga? ¿Por qué, hermanos? Porque vivían como Cristo. ¿Quiénes le pusieron el nombre de cristianos, que era algo despreciativo? Los inconversos, como burla. ¿Pero por qué le pusieron cristianos? Porque vivían, servían como Cristo, amaban como Cristo. Y la iglesia, hermanos, debemos de ser de la misma manera. Escudriñemos nuestros caminos, escudriñemos nuestras decisiones, escudriñemos qué estoy haciendo con mi vida 24/7, escudriñemos si realmente estoy siendo el tipo de cristiano que debo de ser en mi vida. Si estoy siendo la bendición que debería de ser para la edificación del cuerpo que es la iglesia. Escudriñemos eso, hermanos. Gracias, hijo. Escudriñemos eso. Por eso, hermanos, leo este versículo. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Hay algún área, hermanos, que necesitas volverte a Dios? ¿Sabes que tienes que estar sirviendo y no estamos sirviendo porque no estamos escudriñando nuestra vida, nuestros caminos? Si eres salvo, eres comisionado a servir a Dios en el ministerio. Quiero que veamos 1 Timoteo 4:12, por favor. Ninguno, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de quiénes, de los creyentes. ¿En qué? En palabra, mire, hermanos, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, cuida tu testimonio. Número uno, hermanos, quiero hablar de cuidar nuestro testimonio. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que cuidara su testimonio. Muchos de los que estaban en ese lugar con Timoteo iban a tratar de minimizar a Timoteo, iban a tratar de minimizar su piedad, y su piedad iba a ser puesta a prueba. Y Pablo le manda esa carta y le dice a Timoteo, cuida tu testimonio. Hermanos, increíblemente, Pablo animó a Timoteo, amonestó a Timoteo a vivir de tal manera que sus detractores no tuvieran nada que decir de él. Yo creo, hermanos, que muchas veces Pablo estaba amonestando a Timoteo a que tuviera un testimonio para que facilitara a Timoteo a aquellas personas que iban a escuchar su predicación. Dios quiere, hermanos, transformar cada cicatriz en un testimonio. El diablo quiere transformar cada cicatriz en la excusa de haber perdido el testimonio, pero, hermanos, cada cicatriz lo podemos convertir en un testimonio para la gloria de Dios.
Entonces, hermanos, ¿en qué áreas debemos de ser un testimonio? Según Pablo le dice a Timoteo, la primera palabra que dice ahí, hermanos, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes ¿en qué? En palabra. Le está diciendo Pablo a Timoteo, cuida tu testimonio en tu manera de hablar. Te hago la pregunta, ¿cómo estás hablando, hermanos, todos los días? ¿Cuál es tu manera de expresarte? ¿Cuál es mi manera de hablar? ¿Cuál es mi manera de comunicar? Hermanos, una de las formas que podemos meternos en muchos problemas es por medio de nuestras bocas. Es la manera en que nos metemos o nos podemos meter mucho en problemas y perder nuestro testimonio por lo que decimos. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo que sea un ejemplo en la vida, en su manera de hablar. Hermanos, Timoteo tenía que mostrarle, aunque él tenía menos de 40 años, él tenía que mostrarles como siervo de Dios, él tenía que mostrarles a los detractores que estaban alrededor de él, hermanos, él debería demostrarles que él tenía control propio en su propia vida, que él podía controlar su manera de hablar. Hermanos, la Biblia nos dice que nosotros debemos de tener dominio propio. Y si un cristiano no tiene dominio propio, no está teniendo dominios en muchas áreas de su vida. Hermanos, debemos de cuidar nuestro testimonio por la manera en que nosotros hablamos, según es el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Dice Proverbios 10:19 lo siguiente: en las muchas palabras no falta, ¿qué, hermanos? Pecado. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Estuve buscando, hermanos, el diccionario, ¿qué significa ser prudente? Es una persona que actúa con moderación, con cautela, es una persona que habla, escoge las palabras para no dar mal testimonio de su manera de comunicar. Hermanos, y hablar de que cuidemos nuestro hablar, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando todos los días. La manera en que hablamos, vamos a ver si cuidamos nuestro testimonio. Y Pablo le dice que cuide su testimonio. En Proverbios 18:13 dice, el que responde palabras antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 15:14 dice lo siguiente: el corazón entendido busca la sabiduría, busca la palabra de Dios, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Estuve buscando yo qué significa la palabra necedad y me apareció eso en el diccionario. La palabra necedad es un impulso irresistible a la debilidad. Es un impulso débil. Una persona necia es una persona débil. Dice el diccionario que es tonta. Dice el diccionario que es alguien que desprecia la palabra de Dios con obras detestables sin hacer nada bueno. Esa es una persona necia. Dice que es boba, que no tiene razonamiento. El diccionario dice que no es bíblico, dice que una persona necia es una persona boba, es un soquete, es un sopenco, es un burro. Yo no sé qué es sopenco, pero ahí dice sopenco, ¿verdad? No sé, no busqué tampoco cuál era la definición de sopenco, pero dice que una persona necia, eso es, y me fui al diccionario bíblico y dice que es alguien que es débil, que desprecia la palabra de Dios con obras detestables sin hacer nada bueno. Eso es una persona necia. No cuida su manera de hablar. No cuida su manera de hablar. Hermanos, y el prudente es el que tiene prudencia, es moderado con las palabras que dice. Entonces Pablo le dice a Timoteo que cuide su testimonio por la manera en que está hablando. Por eso le dice, cuídate de ti mismo. Es que me la hicieron y me salieron estas garrapatas, ¿verdad?, de la boca. No, dice Pablo, por eso cuídate de ti mismo, Timoteo. ¿Cuántos batallamos con palabras insolentes? ¿Cuántos batallamos con... ¿verdad? No decimos hijo de María Morales, pero, ¿verdad? Yo escuché a un cristiano que dijo, ¿verdad? No lo voy a repetir, ¿para qué, hermanos? Mejor vamos a ser moderados, ¿verdad?, en nuestra manera de hablar, pero él mencionó la palabra guayaba, ¿verdad? Él es un hijo de la guayaba, dijo. Entonces yo no sé exactamente qué quiso decir el hijo de la guayaba, pero hermanos, algo tenía malo que hablar ahí. Entonces, hermanos, muchas veces como cristianos no se nos quita lo corriente aún para hablar. Todavía queremos seguir diciendo palabras cochinas, puercas.
Y no estamos cuidando nuestro testimonio. A veces usamos palabras, hermanos, muy corrientes que el mundo las usa. Nosotros no tenemos por qué usarlas. No tenemos por qué usarlas. Estaba escuchando, bueno, mejor me callo. Entonces, hermanos, dice la Biblia, ¿verdad? Que el que en las muchas palabras no falta el pecado, no vaya a ser que aquí se presente, hermanos, así que vamos a continuar. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que se cuide de sí mismo por la manera de hablar. Número 2, hermanos, vemos ahí el versículo 12 que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra. Y número 2, ¿qué dice? En conducta. ¿Qué sugiere, hermanos? La conducta sugiere que nuestras vidas deben ser controladas por la palabra de Dios. No debemos de ser como los hipócritas que Pablo describió en Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No tenían buena conducta estos hombres. Y le dice Pablo a Timoteo, mira, si quieres cuidar tu testimonio, cuídate de tu manera de hablar. Y número 2, cuídate de tu conducta, que tu conducta sea moldeada por la palabra de Dios. Le dice que tu conducta, le dice, no digas que conoces a Dios y con tus hechos lo estás negando. Entonces, hermanos, algo que tenemos nosotros que cuidar es que si decimos profesar a Dios, nuestros hechos, nuestra conducta, debemos de reflejar a Cristo, la nueva vida que tenemos nosotros. Debemos de hablar y necesitamos, hermanos, conducirnos conforme a la palabra de Dios. Luego le da una tercera cosa, hermanos, que Timoteo, si no tenía cuidado, él podía perder. Él le dice, cuida tus palabras, tu manera de hablar, cuida tu conducta. Y luego número 3 le dice amor. Dice la Biblia, hermanos, ahí que sé ejemplo a los creyentes en amor. Hermanos, en amor apunta a la motivación de la vida. En otras palabras, no servimos a Dios para ser aplaudidos por el hombre, sino servimos a Dios porque amamos a Dios. Amén. Servimos a Dios porque le amo. Ay, es que estoy muy cansado, no voy a servir a la iglesia, que lo haga otro. Eso muestra que tanto amas a Dios en tu vida. Dijo Pablo, el amor de Cristo me constriñe. Hermanos, la motivación del apóstol Pablo era el amor a Jesucristo. ¿Qué te motiva a servir a Jesús? ¿Qué te motiva a tener un buen testimonio? Espero que sea el amor que le tienes a Él. Y no porque se nos impone una regla. La regla se hace fácil porque estoy motivado a servir por amor. Si hay un mal comentario, una mala actitud, sigo adelante porque mi motivación es Jesús, es mi amor. Entonces, no servimos a Dios, como dije, hermanos, para ser aplaudidos por el hombre, sino porque amamos a Dios. Por eso Mateo 6:11 dice lo siguiente, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que te motiva a servir en la iglesia? ¿Qué es lo que te motiva a tener un club bíblico? ¿Qué es lo que te motiva a involucrarte en la obra de Dios? El amor a Jesús es lo que te debe motivar en tu vida. Entonces le dice Pablo a Timoteo, si quieres tener un buen testimonio, sé en tu manera de hablar. Le dice, ten una buena conducta. Y si quieres seguir teniendo un buen testimonio dentro de la iglesia, lo tienes que hacer en amor. Luego siguiente, hermanos, nos dice en espíritu. ¿Qué significa en espíritu? En espíritu, hermanos, describe el entusiasmo interno del Hijo de Dios. Tiene un entusiasmo en espíritu. Entusiasmo significa, en el colegio bíblico, esto que estuvimos viendo, significa Dios por dentro obrando. Entonces, en espíritu, hermanos, describe entusiasmo interno del Hijo de Dios. Nunca he visto a un creyente, a una hermana, a un hermano, a un joven, un adulto bien entusiasta, que viene a servir y está pintando y está cantando. Oh, gloria a Dios, hermanos, este lugar se va a llenar, vamos a ver lo que Dios va a seguir haciendo, qué bendición. Bien optimista, ¿por qué? Porque tiene un espíritu correcto. Los jóvenes. Entonces, hermanos, en espíritu debemos tener emoción en lo que hacemos para Dios. ¿No te emociona servir a Dios? Hermanos, ahorita estábamos cantando, a ver, con mi hermano, ahorita estábamos cantando. Oh, el rey, oh, hermanos, estaban cantando tremendos, bien entusiasmados.
¿Lo estábamos cantando para que nos oyera la gente o lo estábamos cantando para Dios? Decíamos, ¿verdad? El Rey ya viene. Oh, gloria a Dios, el Rey ya viene, viene por mí. Estamos entusiasmados. Esta mañana cantamos entusiasmados. ¿Sí me explico, hermano? Porque es para Jesús. Entonces, hermanos, debemos de hacerlo con entusiasmo en espíritu. ¿Alguna vez has visto, hermanos, a alguien cuyo espíritu fue aplastado por otra persona? Cuando un espíritu ha sido aplastado por otra persona o por algún problema, esa persona se desanima y se vuelve ineficaz en la vida. Debemos de ser un estímulo e inspiración para la iglesia. Hermanos, todas las personas esperan al hermano Ignacio. Está dirigiendo, y yo veo que muchos niños están dirigiendo como el hermano Ignacio. Incluso niños que ni saben dirigir están dirigiendo hasta con las dos manos, porque le hace el hermano con las dos manos. Le hace con las dos manos. Y es una inspiración. Muchos que me conocen me dicen, oh, ese hermano, dice. Ese hermano está entusiasmado cantando. ¿Por qué? El entusiasmo, hermanos. El entusiasmo de estar dirigiendo. ¿Sí me explico? Ah, está cantando, entusiasmado, está loco el hermano. Así deberíamos de ser cada uno de nosotros, locos para el Señor. Deberíamos de ser locos para el Señor, hermano. Bien entusiasmado. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Si quieres tener un buen testimonio, cuida tu manera de hablar, le dice. Cuida tu conducta, cuida tu amor, cuida tu espíritu. Hermanos, cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos llene, nos use y obre a través de nosotros, ciertamente estaremos glorificando al Señor. Y es solo a través del Espíritu de Dios, hermanos, que podemos entender la palabra de Dios para hacer su voluntad, para hacer su obra, para participar adecuadamente en la adoración a Dios. Hermanos, cuando permitimos que el Espíritu de Dios gobierne nuestro espíritu, podemos ser un ejemplo para los creyentes que están alrededor de nosotros. Hello. Daniel 6:3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. ¿Qué había en él, hermano, superior? Un espíritu superior, dice que había en Daniel. Hermanos, había algo diferente. Había un corazón tremendo. Daniel tenía algo tremendo que aunque supo que le iba a ir mal, se puso a orar. Dijo, nada me puede detener que yo siga manteniendo una relación personal con Dios. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón del espíritu se abate. Y le dice Pablo a Timoteo, cuida de ti mismo para que tengas un buen testimonio en la iglesia. Podemos hablar bien, pero a veces no tenemos buena conducta. Podemos hablar bien, tener buena conducta, pero no amar a los demás. Podemos tener amor, buena conducta y hablar bien, pero no tenemos el espíritu correcto. Y cuando no tenemos el espíritu correcto, le echamos la bronca a los demás, cuando en realidad el problema soy yo. Siguiente, hermanos, dice espíritu. ¿Y luego cuál es la siguiente palabra? Fe. Fe. Dice, si quieres tener un buen testimonio, tienes que ser un hombre de fe. Fe implica, hermanos, que confiemos en Dios y que seremos fiel a Él. Ahí es donde fallamos la mayoría de cada uno de los que estamos aquí. Porque decimos que confiamos en Dios. Pero si decimos, hermanos, vamos a comenzar dobles cultos. Unos creyeron, otros no creyeron. Hermanos, estamos llenos casi, mire. Faltan unos cuantos nomás. Si vienen los niños, se llena otra vez de nuevo. 3, 5, son poquitos los lugares que hay. Pero sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Hermanos, si no tenemos fe en nuestras vidas, perdemos el testimonio. Pastor, usted está loco. ¿Cómo es que estamos hablando de hectáreas? ¿Cómo es que estamos hablando de tener más camiones para las rutas? Estamos planeando tener cultos dobles, pastor. Nunca lo hemos hecho, cultos dobles. Bueno, siempre hay una primera vez. Pregúntele a su esposa, hermano. No la agarraron, ¿verdad? Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. Pero sin fe, hermanos, no podemos tener un buen testimonio. Ah, el pastor está loco, el hermano está loca, el hermano, y todos están locos excepto yo, pero no estoy haciendo nada para Dios. Entonces, hermanos, para tener un buen testimonio necesitamos, hermanos, confiar en Dios, que vamos a ser fiel a Él en cualquier circunstancia. La fe y el amor a menudo van juntos, hermanos. Mire lo que dice 1 Timoteo 1:14. 1 Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante ¿con qué?
A ver, otra vez, hermanos. Primera de Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante ¿con qué? ¿Y qué más dice? Que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros decimos que tenemos fe, pero no tenemos amor? Y la fe y el amor, para que sea algo abundante en la vida de uno, van juntos, ¿sí? Dice para que sea más abundante. 1 Timoteo 2:15, hermanos, mire lo que dice, por favor. 1 Timoteo 2:15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere, ¿qué dice la Biblia? En fe, amor y santificación con modestia. Quiero que veamos también el capítulo 6, versículo 11, por favor. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad. ¿Luego qué dice? Y luego, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Estas cosas nos hacen tener un buen testimonio. Pastor, es que usted tiene corazón de pollo, hermano. Quiero tener el corazón del Señor, hermano. Porque a veces es difícil amar a mis hijos, a veces es difícil amar a mi esposa, a veces mi esposa es difícil que me ame, que mis hijos me amen por como soy. Hermanos, a veces soy difícil de que me ames. Y a veces, hermano, eres bien difícil para amarte. O sea, somos difíciles. Y la Biblia nos dice, si nosotros queremos crecer, necesitamos hacerlo en fe y amor. Paciencia. Muy bien, hermano, está participando. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, todo eso nos dice la palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Cuando usted lo tenga, indíqueme con un amor. Digo, con amén. Perdón, hermano. 2 de Timoteo 1, 13. Okay. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿En qué dice? En la fe y amor que es en Cristo. Antes de poner a Cristo Jesús, pone fe y amor. ¿Cómo debemos de conducirnos, hermanos? En fe y amor. Debo de confiar en lo que dice la palabra de Dios y debo de mantenerme en ese amor, en ese motor que me impulsa a seguir haciendo las cosas por amor a Jesús. Entonces, hermanos, quiero que veamos 2 Timoteo 2:22, como el himno que cantamos ahorita. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, la fe siempre guía a fidelidad. La fe siempre guía a fidelidad. Entonces, hermanos, la fe siempre nos va a ayudar a que seamos fieles a Dios. ¿Ok? Entonces, le dice Pablo, necesitas tienes que tener testimonio, tienes que tener una vida de espíritu, pero también una vida en fe. Y también le menciona amor, ¿verdad? No podemos debemos de amar a las personas y hablar con amor a las personas. Entonces, y luego hay otro, si le dice Pablo a Timoteo, hay otra cosa, dice, para que des un buen testimonio al resto de las personas. Eres un siervo joven, eres un siervo que vas a ser confrontado tarde que temprano y tú necesitas estas cualidades, estas características para que nadie pueda decirte algo en tu cara en lo que tú estás fallando. Si quieres tener un buen testimonio, necesitas estas características, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y Dios, por medio de su palabra, nos dice a nosotros que debemos de tener estas características para tener un buen testimonio en nuestra vida cristiana. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque tarde o temprano nos vamos a enfrentar con problemas, con dificultades. Y debemos de presentarnos ante Dios aprobado y ante los hombres también. Entonces, lo siguiente, hermanos, le dice, por último, en pureza. Es importante vivir, hermanos, con pureza en este mundo presente. Éfeso, hermanos, era un centro de impureza sexual como nuestra propia ciudad. Incluso, hermanos, en nuestra ciudad me han contado algunos hermanos que muchas veces, años anteriores, había, hermanos, se cometía, usted andaba ahí por lugares, ¿verdad?, de la zona dorada y había padres que vendían la virginidad de sus hijas de 10, 11, 12 años aquí en la ciudad por $100. Porque venían del sur. Entonces vivimos, hermanos, en una ciudad tan inmoral en la cual Éfeso no se quedaba atrás como la ciudad en la que estamos viviendo. Había mucha inmoralidad. Había, hermanos, una inmoralidad tremenda. Éfeso, hermanos, era el centro de la impureza sexual y el joven Timoteo estaba enfrentando tentaciones. Imagínate, hermanos, Éfeso,
con puras tentaciones de puras chavas que entraban ahí. ¿Cómo andan en el Mazatlán las chavas, hermano? Bichis, dice hermana, ¿verdad? Bichis, encueradas. Ya las viste, ¿verdad? Entonces, pero yo pregunté, amén, entonces, gracias hermano por contestar, no quiero que luego pregunte y no conteste, amén. Entonces, hermanos, sí vemos que Éfeso era un lugar, hermanos, un centro de impureza sexual, y Timoteo iba a enfrentar tentaciones o estaba enfrentando tentaciones. Recordemos que el apóstol Pablo era el padre espiritual, era el pastor del joven Timoteo. Y ese hombre con todo su corazón le estaba enseñando. Timoteo debía de tener una relación casta con las mujeres de la iglesia. Primera Timoteo 5:2, hermanos, quiero que veamos la relación casta que debería de tener Timoteo con las mujeres de su iglesia. Primera Timoteo 5:2. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a ¿qué? Como hermanas con toda pureza. Le dice Pablo a Timoteo que no reprendas al anciano, sino exhórtale como a ¿qué? Como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Con toda pureza. Hasta este punto, en los 9 años que casi llevo como pastor en esta iglesia, nadie me puede acusar de que yo me he sobrepasado con alguna hermana o con alguna dama. Nadie puede decir nada de eso. Pueden decir que soy olvidadizo, que no recuerdo las cosas, pero nadie me puede acusar de que soy un mano larga, excepto mi esposa. No lo entendió, ¿verdad? Entonces, nadie me puede acusar de nada de eso. Ok, hermanos, entonces, ¿cómo nos debemos de comportar, verdad? Hermano Alejandro, ven, por favor. Es que eres el único que mi esposa me dio permiso de agarrar, hermano. Ay. No sé qué nombre ponerle. ¿Qué le ponemos, hermanos? Pamelita. Ay, extra bien. Ningún joven debe de pasarse de lanza, amén. Y ninguna Pamelita debe de decir, me extrañaste, Alejandro, ¿verdad? Ninguna, ¿sí me explico, hermanos? Ninguno. Debemos de tener un buen testimonio dentro de la iglesia. ¿Sí estamos aquí o no? Porque parece cuestión de jugar, pero es una verdad. Es una verdad, hermanos. Entonces, la Biblia le dice muy claramente acerca de Timoteo que su relación con las damas debería de ser una relación dentro de la iglesia casta. Hermanos, ese es uno de los primeros consejos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Si quiere tener un buen testimonio, le dice Pablo, cuídate de ti mismo, cuida tu testimonio, tu manera de hablar, tu conducta, tu fe, cuida tu pureza, cuida tu mente, cuida todas estas áreas de tu vida. ¿Sí o no, hermanos? Siguiente, hermanos, versículo 14 al 15, por favor, de Primera de Timoteo. ¿4 qué les dije, hermano? 14, ¿verdad? No descuides, le dice la segunda cosa, le dice, no descuides ¿qué? El don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y luego, siguiente, hermanos, versículo, dice lo siguiente, ocúpate en estas cosas. ¿Qué le dice Pablo? Ocúpate. Y luego le dice lo siguiente, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos, sea manifiesto, sea manifestado a todos. Dice, ocúpate, le dice Pablo, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. La segunda cosa que Pablo le dice a Timoteo, cuida tu don. Hermanos, somos tan bendecidos que Dios ha puesto en usted y en mí su riqueza, su poder. Hermanos, ha puesto habilidades, fortalezas en nosotros para algo muy especial. Hermanos, Dios te ha colocado cuidadosamente dentro de la familia de la iglesia.
Te ha puesto ahí, hermanos, para usar esos dones en particular que se necesitan para edificar a su cuerpo, a la iglesia de Cristo. Hermanos, Dios te ha puesto ciertos dones en tu vida y no debemos olvidar que el Espíritu Santo manifiesta, imparte la gracia al creyente, imparte estos dones. Dice Gálatas 5:22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cada cristiano tiene el don del Espíritu Santo en su propia vida. Hermanos, tenemos el Espíritu de Dios para un propósito. Aún, hermanos, Dios te ha dado por lo menos un don espiritual para que tú lo puedas compartir, lo puedas ministrar dentro de la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, esos dones, por lo menos cada uno de los que estamos aquí, tenemos por lo menos un don o tenemos dones, y el Espíritu Santo en el momento de nuestra salvación nos dio ese don con el propósito, con el fin de Él usar ese don por medio del Espíritu Santo en su vida para edificar al pueblo, para que usted pueda servir dentro de la iglesia local. Hermanos, ninguno de los que están aquí puede decir que no tiene por lo menos un don que el Espíritu Santo le dio. Todos tenemos un don, por lo tanto, todos debemos de ser servidores dentro de la iglesia local. Todos debemos de estar sirviendo. Cuando Dios llama, hermanos, a alguien a un lugar en especial en el ministerio, puede impartir un don espiritual para esa obra. Por ejemplo, hay diferentes dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Uno de esos dones, hermanos, puede ser la enseñanza, puede ser diferentes, pero algunos de ellos tienen el don de misericordia, algunos de ellos tienen diferentes dones. Pero algunos, hermanos, donde Dios nos ha llamado, Él nos dio esos dones en el momento de nuestra salvación, porque Él quiere que los impartamos dentro de la iglesia. ¿Qué dones me dio a mí? Dios me dio algunos dones. Si no hubiera sido esos dones impartidos del Espíritu Santo en mi vida, no tuviera la capacidad de ser un siervo de Dios. Pero Dios me dio esos dones, hermanos, porque me capacita, son las habilidades que Él me da para poder servir en su obra dentro de su propia iglesia. Hermanos, no solamente a mí como siervo, usted es una sierva o es un siervo también. Hermanos, Dios nos ha dado por lo menos un don. Cuando impusieron las manos a Timoteo, hermanos, dice la Biblia que recibió un don para la tarea que él debía de cumplir. Dios nos dio algo cuando fuimos salvos para usarlo dentro de la congregación. Primera de Pedro 4:10 dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si ese don que Dios le dio, usted lo está ministrando, usted no es un buen administrador. Usted no es una buena administradora de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí estamos aquí o no? Parece que les estoy enseñando herejías, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, hermanos, que para no ser negligente con el don de Dios tenía que ocuparse en él. 1 Timoteo, hermanos, 4:15 dice lo siguiente: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No debería de ser negligente Pablo en su testimonio, ni con el don que Dios le había dado. Hermano, te hago la pregunta: ¿tú sabes el don que Dios te dio en el momento de tu salvación? ¿Qué don tienes? No lo tienes para guardarlo, lo tienes para ser un buen administrador. Cada uno de los que estamos aquí, si pudiéramos poner en práctica ese don, si pudiéramos ocuparnos de nosotros mismos, de la responsable que somos ante Dios y ante la iglesia, hermanos, cada uno de los que estamos aquí, esta obra fuera tremenda. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque hay otras cosas que ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Hermanos, le dice Pablo, persiste, cuídate de ti mismo, le dice, cuídate de ti mismo en tu testimonio, cuida tu don, ocúpate, le dice, permanece, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Lo peor que podemos hacer, hermanos, con ese don es nada. Lo peor que podemos hacer con ese don es nada. Y enmudeció el palenque.
Mateo 25, 14 al 30, vamos por favor allí, hermanos. Que se escuchen las Biblias, hermanos, o va a esperar la pantalla. Mateo 25, 14. Síganme con su vista, por favor, hermanos. Ya lo tenemos, hermanos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus ¿qué? Sus bienes. El don, hermanos, ¿es del Espíritu Santo que nos los dio o nosotros nacimos con él? Él nos los entregó en el momento de la salvación. Y nos dice, hermanos, lo siguiente, mire, me llama mucho la atención, hermanos, lo que está diciendo la palabra de Dios aquí en Mateo 25, 14, que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Conforme a su qué, hermanos? Pero de perdida, a uno le tocó 1 según su capacidad, pero de perdida tuvo 1. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tienes 2, si tienes 3, si tienes 1, si tienes 5, yo no sé cuántos tienes, pero por lo menos tenemos 1. Y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21, y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El Señor no hizo una diferencia del de 5 y el de 2. Y dice: entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido, ¿qué, hermanos? ¿Cuántos tenemos un talento? Ahí nos va para los que tenemos, aunque sea un talento. Dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve ¿qué? Miedo. ¿Cuántos a veces tenemos miedo de ser buenos administradores? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Señor, me diste un talento, ¿verdad? Un don. Aquí está, Señor, te lo devuelvo. ¿Qué dice el Señor? Aquí está, Señor, te lo devuelvo. No. Porque está hablando de dinero, está hablando de multiplicar. Dice que fue y escondió en tierra su talento. Hermano, tienes escondido el don que Dios te ha dado para que lo lleves a cabo dentro de la iglesia local. Un día va a venir el Señor que te entregó ese don. Y un día te va a pedir cuentas. Un día me va a pedir cuentas. Prefiero que usted me llame loco. Prefiero que me diga incoherente a escuchar las siguientes palabras que el Señor tuvo con el siervo negligente, que escondió, enterró su talento. Miren lo que dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo. ¿Cómo le dice? Malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, ¿qué estás haciendo con el don que Dios te ha dado en tu vida? Vamos a escuchar las palabras un día: bien hecho, buen siervo y fiel. O tal vez, qué negligente fuiste. Muchas almas pudieron haber sido salvas. ¿Sabes el plan de Dios para la salvación? ¿Sabes dar una clase? ¿Sabes hacer esto?
veí de todo, di cosas para que pudiera seguir adelante y sabías que era mi mano, que era mi poder, pero no quisiste hacer nada con el talento que te di. Hermanos, a veces tenemos un talento y no hacemos nada, no somos responsables con el talento y a veces queremos tener 2 o 5 talentos más. Y si tienes 2, es porque Dios sabe que te lo dio con un propósito de que pudieras poner en práctica esos 2 dones. Tal vez esos 5. Hermanos, pero no podemos esconder. Cada cristiano debe de ser un siervo o una sierva para ministrar el nombre de Jesús dentro de la iglesia local y en este mundo también. Hermanos, ¿cómo podemos asegurarnos que no estamos descuidando el don de Dios? ¿Cómo podemos asegurarnos que no estamos descuidando el don de Dios? Sirva a Dios entonces. Manténgase rendido ante Dios. Ore que Dios le dé el poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo ese don que Dios le ha dado en su vida. Y Pablo le dice a Timoteo, ten un buen testimonio y ten estas características en la manera en que te debes de conducir. Pero también Timoteo le dice, cuídate del don que Dios te ha dado. Timoteo, cuídate de ese don. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Cuida de ese don que Dios te ha dado. Y número 3, hermanos, versículo 16. Vamos por favor a 1 Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Yo ando en otra parte, hermanos. Primera de Timoteo 4, 16 dice, ten cuidado ¿de qué? De ti mismo. Hermanos, es tiempo de dejar de señalar a los demás y es tiempo de cuidar de mí mismo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está mi servicio a Dios? ¿Cómo está mi andar con Jesús? Ten cuidado, le dice Pablo a Timoteo, de la iglesia. Ten cuidado de los de afuera. No, le dice, ten cuidado de ti mismo. Y luego le dice, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismos y a los que te oyeren. Número 3, hermanos, cuida tu vida interna. Cuida tu vida interna. Debemos de examinar nuestro propio corazón a la luz de las Escrituras. Pablo le aconseja a Timoteo que tenga buen cuidado de sí mismo. Hermanos, si vamos a cuidar bien de nuestra familia e hijos, debemos de hacer un buen trabajo con nosotros mismos, primeramente, para poder cuidar de ellos. Si no tenemos un buen testimonio, si no estamos cuidando el don que Dios ha puesto, no voy a cuidar de las demás personas. Debemos de cuidar nuestra vida interna. Debemos de hacer un buen trabajo con nosotros mismos. Debemos de orar, debemos de leer la Biblia, debemos de practicar la palabra de Dios, debemos de llenarnos del Señor. Antes se memorizaban versículos bíblicos por semana. Cada creyente en la iglesia era algo muy común que se memorizaba la palabra de Dios. Ahora ya no se memoriza nada, hermanos. Si yo le pregunto a cada uno de los que estamos aquí, ¿cuántos versículos memorizamos? Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que venimos a ser como cristianos de papel. Ya no memorizamos nada. Hermanos, ¿por qué? Porque nos hemos de cuidado a nosotros mismos y empezamos a mirar a los demás. Hermanos, cuando un cristiano deja de cuidar a su propia vida interna, empieza, hermanos, a desviarse de las cosas de Dios. Pablo también le dijo a los pastores de Éfeso en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hermanos, por tanto, mirad por vosotros, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. No puso al rebaño y luego vosotros, puso, mira tu propia vida y luego por el rebaño. No puedo quitar la paja del ojo de usted si no quito la propia viga que tengo en mi propio ojo. No puedo hacerlo, hermanos. No puedes cuidar de la familia, no puedes cuidar de las personas que están alrededor si no quitas tu propia viga que está en tu propio ojo. No puedes quitar la paja de la persona que está al lado tuyo, hermanos. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de la palabra de Dios, cómo la estoy viviendo. No podemos estar ocupados en ayudar a otros,
Hermanos, que se nos olvida cuidar de nosotros mismos. No puede hacer así. No podemos estar arreglando los problemas de otros sin arreglarlos primeramente los problemas nuestros. ¿Cómo el borracho le va a decir al otro que no sea borracho? ¿Cómo el cristiano que baila le va a decir al otro que es pecado decir mentiras? Tenemos que arreglar nuestras propias vidas para poder ayudar a los demás. Mateo 7, del 3 al 5, lo vamos a leer en el monitor, hermano, por favor. ¿Sí me ayuda a leerlo, hermanos, por favor? Mateo capítulo 7, versículo 3. A la cuenta de 3. Bien fuerte, hermanos. 1, 2, 3. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Cuida de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo. Y de la doctrina, la enseñanza. Debemos cuidar la doctrina, pero es la vida lo que adorna la doctrina. Debemos de cuidar la doctrina, pero es la vida lo que adorna la doctrina de la palabra de Dios. Tito 2:10, mire lo que dice también, por favor. Tito 2:10. No defraudando, sino mostrándose, ¿qué dice la Biblia? Dice no defraudando. Hermanos, defraudar no solamente habla de recursos. Defraudar habla, hermanos, de tener infidelidad hacia una persona, ser infieles al Señor. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen, ¿qué dice la Biblia? La doctrina de Dios, nuestro Salvador. Si nosotros vamos a adornar la doctrina, va a ser por nuestro estilo de vida. Es que estamos en la sana doctrina, sí, pero si no la adornamos con nuestra vida, no sirve de mucho. Cada cristiano, hermanos, hoy debe poner atención en su vida para ver cómo está. A nadie le va a importar lo que creemos si nuestra vida está fuera de control. A nadie le va a importar nuestra vida si nuestra vida está fuera de control. Cuando nuestra vida privada está descuidada, nuestra vida pública va a seguir siendo un desenfreno. Por eso debemos de poner atención, hermanos, a nuestra vida para ver cómo está. Dijo Pablo en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice el Salmo 139, versículo 23 al 24, dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cómo podemos cuidar de nosotros mismos, hermanos? Mantén tus devociones en orden. Mantén tus devociones en orden. Busca al Señor. Lee su Biblia. Practica, obedece lo que la palabra de Dios dice. Mantén tus devociones en orden. Si quieres cuidar de ti mismo, mantén tus devociones en orden. Da un testimonio de que eres un hijo de Dios y que tienes necesidad de Dios. Número 2, hermanos, ora. Si quieres cuidarte de ti mismo, ora. Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, debemos de orar. Señor, ayúdame. Soy débil en esta área de mi vida. Señor, fortalece esta área de mi vida. Encomiendo esta obra delante de ti en este día. Señor, ayúdame, por favor. Fortaléceme, ayúdame a no estar en lugares en los cuales yo voy a darte la espalda. Hermanos, ¿cómo podemos cuidar de nosotros mismos? Mantén tus devociones en orden, ora, mantente en obediencia. Mantente en obediencia, hermanos. Si quieres cuidarte de ti mismo y de los que están alrededor. Y número 4, mantente humildemente.
O sea, déjate enseñar. Si no eres humilde, no te vas a dejar enseñar. Decía el pastor Ezequiel Salazar que las personas más difíciles para enseñar son los pastores. Las personas más difíciles para enseñar son las personas que tienen años en el Evangelio, porque pensamos que todo lo sabemos, pero no todo lo hacemos. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. 3 puntos muy importantes, hermanos. Si te quieres cuidar de ti mismo, ten un buen testimonio en la manera como te conduces, cómo hablas, muestra fe, muestra amor, muestra obediencia. Recuerda que tienes un don. Dios no te lo dio para que lo tengas guardado, para que hagas con él lo que usted quiera. Un día te va a decir el Señor, me va a decir a mí, ¿qué hiciste con este don que te di? Y número 3, ¿qué vamos a hacer con lo que ya sabemos? Vas a salir de aquí, hermanos, diciendo, Dios me habló, voy a seguir adelante. O voy a salir de este lugar diciendo una sencilla enseñanza común y corriente, pero muy poderosa para que nadie nos tenga en poco. A usted y a mí. Esto enseña, dice la Biblia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque sin lugar a duda, el consejo que le diste a este joven pastor llamado Timoteo es el mismo consejo que nos das a cada uno de nosotros como creyentes. Señor, aún Timoteo viviendo en ese lugar, fue enfrentado, aún en ese lugar, Señor, fue retada su fe. Fue retada, Señor, su estilo de vivir. Aún en esa ciudad pecaminosa, Señor, su vida fue tentada. Pero aún así, Señor, tú le diste tu gracia, tú le diste, Señor, la dirección por medio de las Escrituras, por medio de esa carta, donde usaste al apóstol Pablo para decirle la manera en que debía de conducirse en la iglesia, en la manera que tenía que tratar a las demás personas. Señor, qué consejos tan hermosos y maravillosos que fueron vigentes hace 2000 años y siguen estando vigentes el día de hoy, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y Señor, tal vez algunos de los que estamos aquí necesitamos crecer en esas áreas de conducta, de amor, de fe. Tal vez, Señor, debemos recordar que tenemos un don que debe ser ministrado en tu iglesia, porque tal vez hay personas que necesitan ese don, Señor, por lo cual nos has dado una iglesia local. Sino que también, Dios mío, nos has dado, Padre Santo, algo tan específico, Señor, de cuidar nuestra vida interna. Cuidar nuestra vida interna, Señor. No hay nada más importante, Señor, antes de arreglar al mundo. Debemos de ir ante ti, Señor, para que arregles esas áreas que son deficientes en cada uno de nosotros. Señor, donde no podamos mirar la paja sin antes mirar nuestra propia viga. Señor, que no nos permite ver claramente para poder ayudar y quitar la paja del ojo de nuestro hermano. Señor, te pedimos que tú perdones nuestras faltas, nuestro descuido de nuestra vida interna. Señor, ayúdanos, por favor, a cada uno de nosotros a serte fieles en este inicio de semana. Señor, te ponemos nuestras obras y nuestras debilidades delante de ti. Tú nos conoces y sabes, Señor, cuál es nuestro talón de Aquiles. Es por eso, Padre, que te pedimos que nos ayudes y nos fortalezcas para dar un testimonio, Señor, coherente delante de tu presencia, que siempre estamos en tu presencia, y a las personas con las cuales, Señor, mantenemos comunicación. Padre, te pido por el corazón de la iglesia, por las familias, cuida a los jóvenes, a las señoritas, cuídame a mí, Señor, líbrame, Señor, del mal, cuida a mis hermanos del mal. Tú nos conoces, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. También te pido, Señor, por los hermanos que están enfermos, que están malitos. Te ruego, Señor, que sigas poniendo tu mano sobre ellos, Padre. Te pido, Señor, por aquellos que estuvimos orando el miércoles, y también te pido, Señor, por la salud de mi esposa. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Están contentos, hermanos?